Hoy tenemos sobre la mesa un solo documento. Bueno, 2 páginas. Una hoja informativa de agosto de 1971. El título: Estudio de la vida en prisión. Información general. Uf, Quiero que nos situemos en ese momento. Eres un estudiante en Palo Alto, California. Ves un anuncio, un estudio de psicología. y pagan bien. Y pagan bien, $15 al día. Para la época era una pasta. ¿Y el trabajo? Pues participar en una prisión simulada. Suena casi, no sé, como una aventura, ¿verdad? Exacto. Una forma fácil de ganar algo de dinero y, bueno, ayudar a la ciencia. Pero es que este documento, aunque parezca inofensivo, un simple formulario, entre líneas ya se lee toda la intención. No es una inscripción a un juego de rol. Para nada. Es el borrador de un mecanismo psicológico de una precisión que asusta. Cada palabra, cada cláusula, está ahí para construir una realidad alternativa. Totalmente. Y ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a meternos de lleno con lupa en este texto, para entender cómo se diseñó este experimento tan famoso antes de que nadie lo pisara. La arquitectura de la simulación. Eso es, las reglas del juego que propuso un tal Dr. Philip G. Zimbardo, basándonos solo en este plan original. Pues vamos a ello. A ver, empecemos por lo básico, por la letra pequeña, que es donde está la clave, ¿no? Siempre. El estudio crea una prisión simulada en Stanford. Reclutan voluntarios, se les paga. Bueno, hasta aquí todo normal. Pero entonces llega la primera bomba. La asignación de roles. Exacto. Prisionero o guardia. Asignados de forma completamente aleatoria. Y ojo, que esa palabra aleatoria es la piedra angular de todo el diseño. Es que lo que buscan con esto es eliminar cualquier excusa. ¿A qué te refieres? Pues que luego no se pueda decir es que los guardias eran más agresivos de por sí o es que los prisioneros ya eran sumisos. No. En teoría, todos parten del mismo punto. Son estudiantes universitarios, los describen como comparables, la única diferencia va a ser la etiqueta que les toque. Es una forma de aislar la variable del poder, en estado puro. Exacto. Es que eso ya es potente de por sí. Pero donde a mí se me hielan un poco las venas es a leer la parte del contrato. Uf, el contrato. Porque no es un si no te gusta te vas. No, el documento habla de un acuerdo contractual muy formal. Y para los prisioneros significa, y cito, que obviamente ningún prisionero puede marcharse una vez encarcelado. Es que esa palabra, encarcelado, Justo. No dicen durante la simulación, no, encarcelado. es una lección de lenguaje brutal. Desde el papeleo, antes de ponerse el uniforme, ya les están diciendo, has perdido tu autonomía. Ya no decides tú cuándo te vas. Eso es. Y fíjate en la segunda parte, excepto a través de los procedimientos establecidos. O sea que para salir tienes que seguir sus reglas. Claro, tienes que apelar a un comité de libertad condicional, a un sistema que ellos mismos han inventado. Te están metiendo en la jaula psicológica mucho antes que en la física. Y para los guardias el contrato es diferente, pero igual de férreo. Turnos de 8 horas. Sin falta. Vigilancia constante, 24 horas. Y la penalización si incumples. Ahí está. Pérdida parcial del salario acumulado. Da igual si eres guardia o prisionero. Es que es el ancla final. Porque, bueno, uno podría pensar, mira, esto es insoportable, me largo y que se queden con el dinero. Sí. Pero para un estudiante en 1971, esa cantidad era importante. Así que esa cláusula te obliga a pensártelo 2 veces. Te fuerza a aguantar un poco más, a ver si puedes con el rol. Es una presión sutil, pero muy efectiva. Y luego están los detalles logísticos, que parecen menores pero van sumando. Como la comida. Como la comida y el alojamiento. Dicen que cumplirán los requisitos mínimos de nutrición, salud e higiene. Mínimos. La palabra mínimos es toda una declaración de intenciones, o sea, no esperes comodidades. Te vamos a dar lo justo para que sobrevivas. Es lenguaje de supervivencia, no de bienestar. Exacto, pero lo que es realmente alucinante y que demuestra que sabían dónde se metían es la mención de que habrá instalaciones médicas y psiquiátricas accesibles. Eso, a mí eso me ha dejado helado. O sea, ya están anticipando que la gente puede romperse. Claro, Psicológicamente. No es una ocurrencia, es una previsión. ¿qué se le pasaría por la cabeza a un chaval de 20 años al leer eso? Que por si acaso tienen un psiquiatra a mano. Pues seguramente pensaría, bueno,
es un protocolo, a mí no me va a pasar. Lo subestimaría, claro, pero desde el punto de vista del investigador es una confesión. Están reconociendo que el entorno que van a crear puede causar un daño psicológico real. Y agudo, no están yendo a ciegas, saben que están encendiendo una mecha, aunque no sepan cómo de grande será la explosión. Es que, si el contrato ya te construye una jaula, estas previsiones te están diciendo lo oscura que puede llegar a ser. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Al porqué de todo esto, ¿qué querían responder para justificar montar algo así? El documento plantea dos problemas principales. El primero es el desarrollo de normas que gobiernan el comportamiento en una situación novedosa. Que dicho así suena muy académico. Sí, un poco denso. Pero si lo traducimos, la pregunta es fascinante. ¿Cómo nace una sociedad? Claro. Si metes a un grupo de gente que no se conoce en un sitio cerrado, sin reglas previas, ¿cómo deciden lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién es el líder? ¿Cómo se castiga? Están intentando crear una microsociedad en un laboratorio para verla nacer y evolucionar en tiempo real. Sí, es como un gran hermano, pero con una tesis doctoral detrás. Quieren ver cómo se crea un entorno psicológico a partir de un simple entorno físico. Y el segundo problema que plantean es casi más filosófico. La percepción diferencial de la misma situación. Exacto. Básicamente todos están en el mismo sótano de Stanford, comiendo la misma comida horrible. El espacio físico es idéntico para todos. Pero viven la misma realidad. La hipótesis es que no. Que la experiencia de un guardia y la de un prisionero serán tan radicalmente distintas. Que es como si vivieran en universos paralelos. O sea, que tu rol, la etiqueta que te ponen, define tu realidad. Eso da que pensar. ¿Hasta qué punto el mundo que vemos no es el mundo que es, sino el mundo que nos toca ver desde nuestra posición? Esa es la gran pregunta existencial que hay debajo de todo esto. Y el diseño del experimento, en su simplicidad, es brillante para intentar responderla. Mismo lugar, mismas personas. Distinta etiqueta. Cualquier diferencia abismal en su percepción, en teoría, solo puede deberse al poder de esa etiqueta. Pero es que, además de estas dos preguntas, el documento deja caer lo que llama una cuestión relacionada. Ah, sí. Que para mí no es relacionada, es el corazón de todo, la hipótesis central, dicha sin rodeos. Y es tan potente que creo que hay que citarla. Adelante, porque es la clave de todo. Preguntan, ¿cómo de poderosas son las etiquetas como prisionero, guardia, para ejercer una influencia controladora sobre el comportamiento? Una pregunta tremenda. Y por si no había quedado claro, rematan con otra. ¿Llegarán nuestros prisioneros y guardias simulados a comportarse en un tiempo relativamente corto de una manera similar a los prisioneros y guardias de las prisiones de la vida real? Es una pregunta de una audacia ¡buf! No están preguntando si influirán un poco. No. Están preguntando si una simple palabra en un contrato puede aniquilar la personalidad, la educación y los valores de un estudiante universitario. Y convertirlo a efectos prácticos en un convicto o en un carcelero sádico. Exacto. Pero a ver, ¿no te parece que esa pregunta ya parte de un sesgo? Casi parece que querían que eso pasara. Es una observación muy aguda. No es una pregunta abierta. Formularlo así, ¿llegarán a comportarse de una manera similar? Suena casi como una profecía que esperan que se cumpla. Totalmente. Hay como que una expectativa en la redacción. No es neutra. No. Subyace la tesis de que la situación es omnipotente. Lo alucinante no es que la situación influya, eso ya se sabía. Es la audacia de predecir que podría anular por completo la identidad de una persona en cuestión de días. Están diciendo básicamente que tu yo, todo lo que crees que eres, Es una capa de pintura muy fina. y que ellos han creado el disolvente perfecto para quitarla. Es una idea aterradora. Y para justificar el considerable tiempo, esfuerzo y dinero, lo venden como una valiosa experiencia de aprendizaje para todos. Eso me parece de un optimismo, no sé si llamarlo ingenuo o directamente cínico. Es una disonancia cognitiva brutal. Sí, por un lado plantean una hipótesis que implica un sufrimiento psicológico extremo, la deshumanización, la pérdida de la identidad. Y por otro, lo envuelven en el lenguaje de un seminario educativo. Será una experiencia de aprendizaje. Hay un contraste muy fuerte entre el potencial de trauma que hay en la pregunta y la descripción casi terapéutica que le dan al proyecto. Y todo esto nos lleva a la gente, a los voluntarios. El documento dice que los entrevistaría un tal señor Craig Honey. Sí.
y que esperaban reclutar a unos 10 o 12 prisioneros y un número parecido de guardias. Esto es importante. Había una selección previa. Sí, no cogían a cualquiera. Había entrevistas, seguramente test psicológicos. Buscaban gente normal, estable. Para que el punto de partida fuera lo más homogéneo posible. Claro. Querían asegurarse de que si alguien se rompiera, fuera por el experimento y no porque ya venía roto de casa. Paradójico, pero... Necesario para su metodología. Y aquí llegamos a un punto que hoy sería impensable: el consentimiento. Uf. El documento es cristalino. Los participantes aceptan ser observados, entrevistados y, posiblemente, filmados. Y lo más fuerte, aceptan que esas filmaciones se puedan mostrar públicamente. Pero detengámonos en la cláusula exacta, porque tiene miga. ¿Cuál? Dice que las filmaciones se podrán mostrar asumiendo que su contenido tenga información de valor científico. Esta frase es un cheque en blanco. Totalmente. ¿Quién decide qué es valor científico? ¿Ellos? ¿Los mismos investigadores? No hay un comité de ética externo, no hay un supervisor. Nada. El doctor Zimbardo y su equipo se convierten en los únicos jueces de lo que es científicamente relevante y por lo tanto publicable. Es una dinámica de poder que empieza en el propio formulario. Es un reflejo perfecto de la estructura que se va a crear en la prisión. La autoridad lo decide todo. Es que todo el documento está escrito con ese lenguaje. Un lenguaje de una objetividad científica casi, quirúrgica. Sí. Habla de participantes, variables, datos, población. Y ese es uno de los aspectos más inquietantes. Es un lenguaje aséptico del laboratorio para describir la creación de un volcán emocional. Describe el qué y el cómo con una precisión metodológica impecable. Pero lo que se va a estudiar es el caos, la humillación, la crueldad, el poder en su forma más cruda. Es como leer el manual de instrucciones para construir una bomba. Pero escrito por un ingeniero que solo habla de especificaciones técnicas sin mencionar la destrucción que va a causar. Esa disonancia entre el tono y el contenido es para mí lo más revelador del documento. Si tuviéramos que resumir, este documento de 1971 es el plano de un experimento social. Tremendo. De una audacia increíble. Dibuja una estructura hermética, con contratos que te atrapan, roles que te devoran y una vigilancia constante. Y todo para responder a preguntas enormes sobre el poder de una situación, la fragilidad de nuestra identidad. Y el peso de una simple etiqueta. Y es un plano, como decías, dibujado con una curiosidad científica casi fría. Describe con un detalle asombroso cómo van a crear las condiciones para un drama humano intensísimo. Pero el documento no puede prever, ni lo intenta, cuál será el coste emocional real para las personas que van a vivirlo. Es el diseño de un arquitecto que crea un laberinto perfecto, pero que no tiene ni idea, o quizá no quiere tenerla, de lo que sentirán aquellos que se pierdan dentro. El foco está en la estructura, no en la experiencia humana. En la pureza de la estructura, no en la experiencia humana que esa estructura va a triturar. Y eso nos deja con una última reflexión. El documento se pregunta si los participantes se comportarán como prisioneros y guardias. Es una pregunta sobre la conducta, sobre lo que se ve desde fuera. Exacto, pero no se pregunta qué se siente al convertirse en uno de ellos. Al leer este plan, trazado con la frialdad de un laboratorio antes de que todo empezara, ¿dónde está la línea entre estudiar un rol y forzar a una persona a vivirlo hasta las últimas consecuencias? Y quizá la pregunta más incómoda de todas. Para los propios investigadores que lo observan todo, ¿dónde termina la observación científica y empieza su propia participación en el sistema de poder que ellos mismos han creado?